Estamos delante de tu presencia en esta noche. No hay protagonismo de hombre en este lugar. Hay un solo nombre levantado en este lugar que es digno de recibir la gloria, y es el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Glorificamos el nombre de Jesús, oh Padre. Glorificamos el nombre de tu Hijo. Pedimos que en esta noche el nombre de Jesús sea levantado en esta nación de Cuba como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Estamos creyendo lo que tú vas a hacer en esta nación. Estamos creyendo, Dios, que tú tienes una visión, oh, que avanza y que se cumple para sanidad de esta tierra. Señor, glorifícate y háblanos a través de tu palabra. Que sea voz de Dios y no de hombre en este lugar, Señor. Que sea la voz de tu Espíritu a través de tu palabra, confirmando el proyecto que tú tienes con nuestras vidas, con tu iglesia, con esta nación y con esta generación. Recibe todo honor y toda gloria. Recibe todo honor y toda gloria en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así adorando, abre tu corazón y abre tu Biblia. Abre tu corazón, abre tu Biblia. Profetas menores. Libro profético de Habacuc. Oh Santo Dios. Libro profético de Habacuc. Y vamos a leer versículos claves en el libro de Habacuc. Gloria a Dios. En la sección de los profetas menores está el libro de Habacuc, el cual Dios inspira para bendición de los creyentes de todos los tiempos. Y en esta noche con una palabra precisa para la iglesia cubana, para el tiempo decisivo que estamos viviendo. Estamos viviendo en la hora o nunca de nuestra nación. Estamos viviendo la hora decisiva de nuestra tierra. Y Dios tiene una palabra de confirmación para nosotros en esta noche. Habacuc con 3 capítulos. Leemos los versículos clave de cada capítulo. Dice el capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Capítulo 2, versículo 1, dice el profeta: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Jehová entonces, versículo 2, le respondió al profeta y le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14 resume la visión de Dios cuando dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Versículo 20, la garantía de esa visión: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Alabado sea Dios. Capítulo 3, el profeta pasa de la queja a la alabanza.
Oración del profeta Habacuc. Gloria a Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Versículo 16 al final. Oí, dice el profeta, y se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios, pudición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Vamos a predicar en esta noche de Habacuc bajo este título, que le vas a decir por lo menos a 10 hermanos antes de sentarte. Es la única vez que le vas a hablar a tu hermano. Le vas a decir el título de la palabra de esta noche. El título es Abraza la visión. Ese es el título de esta noche. Díselo a alguien. Abraza a alguien y dile: abraza la visión. Abraza la visión. Esa es la palabra para la iglesia cubana en esta hora. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Un abrazo grande. Usted se puede sentar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Abraza la visión. Es la palabra de Dios para la iglesia en Cuba en esta hora decisiva. Hay historias extraordinarias, anécdotas, experiencias, testimonios de lo que ha ocurrido en alta mar, lo que ha ocurrido en la travesía de grandes embarcaciones. Hay historias de naufragios, hay historias de hazañas, hay historias de tripulaciones libradas de tempestades. Una de estas historias cuenta que un velero, un barco movido por velas, iba atravesando uno de los mares de este mundo y fue atrapado con una gran tempestad. Una tormenta de pronto azotó la embarcación y se sintieron atrapados. Un anciano capitán le daba instrucciones a los marineros, diciéndole lo que tenían que hacer con urgencia para poder escapar de esa emboscada que se habían visto envueltos por las situaciones climáticas. Daba orden precisas el capitán y todos los obedecían, pero de pronto el capitán se dio cuenta que había un gran problema. Una de las velas estaba atrapada en el mástil principal de la embarcación, y hasta que esa vela no fuera desenredada y los vientos impulsaran las velas, la embarcación no iba a avanzar y no iba a salir del peligro en el cual se encontraban. Por eso el anciano capitán pidió un voluntario. Dijo: necesito un voluntario, necesito a alguien que esté dispuesto a subir al mástil principal y desenredar esa vela para que podamos salvar nuestras vidas. Todos se miraron y nadie daba el paso al frente. Ellos sabían que en medio de esos vientos, de esas olas, la embarcación moviéndose, subir al mástil principal casi era filmar la muerte, porque podías caer en alta mar y nadie te podía salvar. Nadie se atrevía a hacerlo. Y de pronto un joven marinero dio el paso al frente. Era su primer viaje, era un novato marinero. Por eso los demás se miraron diciendo: él se está brindando porque no sabe, ojo, lo que está sucediendo. Pero aquel joven se brindó, y el anciano capitán, al ver que tenía un solo voluntario, dijo: bueno, tengo que hacerlo con él. Se le acercó y le dijo: hijo mío, solamente te voy a dar un consejo. Mientras tú estés subiendo, vas a ver que la embarcación se mueve, que los vientos son contrarios,
que la lluvia te golpea y vas a tener la tentación de mirar hacia abajo, de mirar a los lados, buscando quizás una referencia. No lo hagas. Simplemente cuando te sientas mareado, abrázate al mástil y mira hacia arriba. No mires hacia abajo, no mires a los lados, ni siquiera me busque a mí. Espera un tiempo, toma fuerza y avanza un poco más. Y cuando llegues arriba, desata las velas y todos nos vamos a salvar. El joven comenzó su misión. Parecía misión imposible. Efectivamente había subido ya los primeros metros y la embarcación se movía y ya se sintió medio mareado y sintió la tentación de mirar a los lados, pero recordó el consejo de su capitán: abrázate y mira hacia arriba. Tomó aire, recobró fuerza, avanzó unos metros más, de nuevo se abrazó y miró hacia arriba. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, 3 veces, hasta que llegó arriba. Cuando llegó arriba, con un brazo logró desenredar la vela, y tan pronto la vela se desenredó, los vientos impulsaron la embarcación. La embarcación avanzó, salió de la tempestad y todos salvaron su vida. El joven descendió, todos le abrazaban, era el héroe de la tripulación. Pero de pronto él se sentó en una orilla, después de abrazar a su capitán en una orilla, allí cerca, gloria a Dios, de la cubierta, se sienta y todos le dicen: ¿qué te pasa? Debías estar contento, has hecho una hazaña. Y él decía: estoy contento, pero estoy meditando en lo que acabo de aprender. He aprendido una gran lección que me va a servir para toda la vida. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan las tormentas, cuando vengan las crisis, no hay que mirar al otro lado, hay que mirar el propósito, hay que mirar la meta, hay que mirar el objetivo. Y eso es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta linda noche. Oh, hay una visión de parte de Dios, hay un propósito de parte de Dios, hay una promesa de parte de Dios. Hay tempestades, hay vientos contrarios. Oh, azota nuestra embarcación. La iglesia cubana está en una encrucijada, pero Dios te está diciendo: abraza la visión, abrázate y mira lo que Dios va a hacer en esta tierra para la gloria de su nombre. Dios tiene la última palabra. Dios tiene una visión. Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios de propósitos. Dan Sullivan dice que la visión es el cuadro profético de lo que Dios va a hacer en el futuro, si nos quitamos del medio y le damos a Él el primer lugar. Oh, Dios anuncia lo que va a hacer desde el principio. Dios habla y hay un tiempo, hay un caído para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Pero la visión se cumple. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo dijo, Él lo hará. Él habló y Él lo ejecutará. Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito con cada persona. Lamentablemente el mundo se divide en 3 grupos de personas: los que ignoran el propósito de Dios. Segundo, los que rechazan el propósito de Dios, o lo conocen pero lo rechazan, lo pierden. Tercero, los que abrazan el propósito de Dios, los que cumplen el propósito de Dios, los que creen en el propósito de Dios. Y lo que Dios nos quiere decir en esta linda noche es que el secreto de una vida victoriosa es rendirnos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Para que la visión de Dios se cumpla en nuestra vida. No hay proceso para que una visión se cumpla que sea fácil. Cuando la visión es de Dios, tiene que avanzar en medio de la oposición. Cuando la visión de Dios es de Dios, tiene que avanzar en medio de las tormentas, tiene que avanzar en medio de la crisis, tiene que ponerse el escenario bien difícil, tiene que llegar al punto donde ya no hay esperanza. Y cuando todo parece perdido, ahí hace acto de presencia el Shaddai, el Todopoderoso, haciendo un milagro y cumpliendo sus promesas. Porque Dios gobierna en la historia, Dios gobierna en el universo. De eso trata el libro del profeta Habacuc. Repasemos quién era Habacuc. El significado del nombre Habacuc en la raíz hebrea, su nombre significa abrazar. Por eso el tema de esta noche: abraza la visión.
Habacuc viene de la raíz hebrea abrazar. Se desconoce, no se conoce mucho acerca de su familia, no se conoce mucho acerca de su vida ministerial, pero cuando uno estudia el libro, por las sugerencias de la música que hay en el libro, parece que Habacuc era un levita, era un músico que ministraba en Jerusalén, vivió en Judá, en la época donde se levantaba el reino de los caldeos. Ya era eminente, gloria a Dios, que venía la invasión de los caldeos contra Judá, contra Jerusalén. Por lo tanto, su profecía se ubica del 608 al 597 antes de Cristo. En los años del rey Joacim profetizó Habacuc, y su profecía, su libro, es muy característico. Es una controversia entre el profeta y Dios. Es un debate entre el profeta y Dios. Es una conversación entre el profeta y Dios. Y cuando uno estudia Habacuc, uno puede entender que el tema central de Habacuc es este. Y aquí está la palabra exacta para la iglesia cubana en esta noche. La queja se transforma en alabanza cuando depositamos nuestra confianza en la visión poderosa, en la visión victoriosa que Dios tiene con su pueblo. Cuando uno se enfoca en la visión, cuando uno abraza la visión, la queja se transforma en alabanza. Uno deja de quejarse y uno comienza a alabar a Dios antes que suceda lo que Dios ha prometido. Uno empieza a celebrar por adelantado lo que Dios va a hacer, porque está entendiendo que no estamos tratando ni con el palo, ni con la piedra, ni con el coco, ni con el vaso de agua. Estamos tratando con Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Entonces, en esta noche, bajo este contexto de abrazar la visión, veamos el contenido del libro de Habacuc. El libro de Habacuc se divide en 3 capítulos, que son 3 escenas impactantes de la controversia del profeta con Dios. Quiere decir que cuando uno lee Habacuc, es una obra en 3 escenas. Se levanta el telón, se baja el telón una escena, vuelve a levantarse y vuelve a bajarse capítulo 2, segunda escena, y en el tercer capítulo se levanta el telón por última vez y vemos el desenlace de esta gran controversia entre el profeta y Dios. Vamos a ver de qué trata este libro. Primera escena, capítulo número 1, lo podemos ver así: el profeta se queja de la visión de Dios. El profeta se queja de la visión de Dios. El libro comienza con una queja. El profeta, viendo la decadencia espiritual y moral del pueblo de Dios, presenta su queja al Señor con 2 grandes preguntas que la vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 del capítulo 1. Mira las 2 grandes preguntas de Habacuc: ¿hasta cuándo y por qué? ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a permitir que esto pase? ¿Y por qué tú estás permitiendo que esto suceda? El hasta cuándo y el por qué son quejas. Son quejas del alma que no entiende la visión de Dios. Son quejas que salen del alma cuando uno ve que todo se está poniendo mal y Dios no actúa. No sé si nunca has tenido un hasta cuándo, si nunca has tenido un por qué. Si nunca lo has tenido, me esperas afuera, te pido un autógrafo, nos tiramos una foto y te canonizamos. Todos en algún momento hemos tenido un hasta cuándo o un por qué, aunque no lo expresemos, surge en el alma, sube a la mente. Y el profeta, viendo la decadencia de Judá, viendo cómo el pueblo se corrompía en la violencia, viendo cómo el impío asediaba al justo, viendo cómo los gobernantes se habían prostituido, y viendo la historia que Dios tenía con Israel, le dijo: Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Y Dios, capítulo 1, le habla al profeta. Dice: Habacuc, no te preocupes, voy a actuar. Voy a usar a los caldeos, a los babilónicos. Voy a usar a la nación de Babilonia y la voy a traer contra Judá. Y van a invadir a Judá.
Y voy a traer el juicio por Judá, por el pecado. Voy a disciplinar al pueblo. Voy a corregir al pueblo por su pecado. Y cuando Dios le habla al profeta del versículo 5 al 11 del capítulo 1, hablando de cómo iba a usar a Babilonia, el profeta cayó en un estado de shock. Capítulo 1 del 12 al 17, el profeta dijo: Señor, ahora te entiendo menos. ¿Cómo tú vas a usar al impío para disciplinar a tu pueblo? ¿O en qué se basa tu justicia? ¿En qué se basa tu gobierno? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo vas a usar a los babilónicos para que vengan a invadir a la nación de Israel? Y en el capítulo 2, versículo 1, está claro que el profeta dijo: me estoy quejando. Sobre mi guarda estaré firme, esperando que tú me vas a responder tocante a mi queja. Me estoy quejando, Dios. Verdaderamente me estoy quejando. Aleluya. Déjame decirte, mi hermano, aplicando este capítulo 1, la queja paraliza la fe. La queja seca el espíritu. La queja levanta barreras para la visitación de Dios. No siempre vamos a entender lo que Dios hace. No siempre vamos a tener toda la explicación de lo que Dios está permitiendo. Pero la fe es confiar. La fe es descansar en el Dios que tenemos. La fe es conocer a Dios. Dios está en su trono y Dios gobierna. Dios domina la historia. Él pone y quita reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y nadie escapa del gobierno de Dios. Siempre lo decimos y en esta noche yo lo repito: el que gobierna en el universo es el único y verdadero Dios. En el cielo no hay golpe de estado. No hay nadie que pueda desplazar a Dios de su trono. El diablo trató de hacerlo con la tercera parte de los ángeles y terminó en fracaso y se va a la condenación eterna. Dios gobierna. El trono de Dios es firme. El trono de Dios es eterno. Los impíos se levantan, pero al final serán quebrantados por la diestra poderosa de Dios. En el cielo no hay golpe de estado. En el cielo no hay reuniones de emergencia. En el cielo no hay plan B, porque el plan A fracasó. En el cielo no hay junta de consejeros que Dios tenga que consultar porque se quedó sin idea. En el cielo no hay derrota. En el cielo no hay fracaso. En el cielo está el Shaddai, el Dios todopoderoso, que gobierna por los siglos de los siglos. Entonces, iglesia cubana, no entendemos lo que está sucediendo. No entendemos hasta cuándo se da esto. No entendemos por qué Dios lo está permitiendo. Pero una cosa tenemos que creer: Dios está gobernando. Esta nación no la gobierna el diablo. Esta nación no la gobiernan los demonios. Sí, en esta nación se han hecho pactos satánicos, es verdad. Esta nación se ha consagrado al diablo, a los demonios, es verdad. Esta nación ha sido consagrada a la brujería y al satanismo, es verdad. En esta nación los impíos se han enseñoreado y han tratado de aplastar a los justos, es verdad. Pero por encima de todo eso está Jehová en su trono. Él sí decreta, Él sí declara, Él sí establece, Él sí ordena, Él sí manda. No hay imperio que se haya levantado en la historia que haya perdurado. Ahí está el panteón de los supuestos conquistadores de la historia, todos fracasados. Pero a la diestra del Padre está el verdadero conquistador de la historia, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que viene con todo poder y con toda gloria. Entonces, iglesia, lo primero que Dios nos está diciendo en esta linda noche para abrazar la visión es esto: no te quejes. No te quejes más.
No podemos quejarnos como el impío se queja. Oiga, uno se levanta por la mañana y lo primero que le sube a uno al alma es una queja. La noche anterior no hubo electricidad. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? El pan no vino a la panadería. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? El arroz del mes no llegó. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Y de que uno camina y el día avanza, uno va viendo más calamidad, más miseria, más maldición, más violencia, y el alma se va contaminando de queja. Hay que vacunarse con biblina. Hay que ponerse una biblina en el alma todos los días y levantarse y decir: a esto le queda poco, esto se acaba. Jehová va a abrir los cielos y la gloria de Dios va a descender. Esto no es para siempre, diablo. Esto no es para siempre, demonio. Esto no es para siempre, impío. Jehová reina, Jehová gobierna, Jehová está en el trono. Aleluya. Hay que echar fuera la queja. Hay que echar fuera la angustia. El gozo del Señor es la fortaleza. Hay que levantarse con un cántico. Hay que levantarse con una promesa. Hay que levantarse con una palabra del cielo. Hay que batallar en el alma. Usted sabe, eso es bíblico. David le hablaba a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, roca mía, refugio mío. Hay veces que hay que sacudir el alma. Si el alma, alíñate, enfócate, abraza la visión, mira hacia arriba, no mire la tempestad, mira el propósito de Dios. Aleluya. Cuando baja el telón en el capítulo 1, dejamos a un profeta en angustia, quejándose y demandándole a Dios una respuesta. Sube el telón. Segunda escena, capítulo número 2. ¿Cómo podemos nombrar esta segunda escena? El profeta se somete a la visión de Dios. Todo cambia cuando Dios le habla al profeta. Dios le dice al profeta: oh, escribe la visión. Busca unas tablas y escribe la visión. Escríbela para el que lea salga corriendo. Aunque la visión se va a tardar por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se vanagloria, piensa que puede sobrevivir, pero el justo, el justo, por su fe vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cuál era la visión? Dios le empieza a hablar al profeta, capítulo número 2. ¿Usted sabe cuál es la tarea de esta noche? Bueno, esta noche no sé por la electricidad. La tarea de esta semana: leerte Habacuc devocionalmente, para que Dios te hable mucho más de lo que este predicador con limitaciones te puede decir. Gloria a Dios. Dios le habla al profeta en el capítulo 2. Dice: si vienen los caldeos, yo voy a disciplinar a mi pueblo, pero al final yo voy a destruir el imperio de los caldeos y voy a traer a mi pueblo de vuelta, restaurado, sanado, purificado, libre. Y entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Y Dios le dice al profeta: hay una garantía. ¿Tú sabes cuál es la garantía? Jehová está en su santo templo. Calles delante de él toda la tierra. El profeta recibe la revelación
de la promesa, de la visión de Dios. Y también recibe la garantía de que por la soberanía de Dios iba a suceder eso. Oh, el profeta tenía que entender, si los imperios se levantan y Dios los usa por un tiempo y al final los desaparece. Y si usted ha estudiado la historia, usted sabe cómo desapareció el imperio de Babilonia en una noche, de un salpazo. Lo que el diablo se demora en construir por décadas, Dios los destruye en una noche. Oh, las maldiciones que el diablo trata de atar a una generación durante años, Dios las rompe en un instante. El profeta tenía que escribir la visión. Lo segundo que Dios nos está diciendo, iglesia cubana, en esta linda noche, es: escribe la visión. Escribe las promesas que Dios le ha dado a esta tierra. Dios le ha hablado a Cuba. Desde muchos años Dios le ha hablado a Cuba. Ha habido voz profética a la iglesia cubana. Ahí están esas convenciones de antaño, donde se dormían los bancos, donde se dormían los pisos los pastores, donde se viajaba con una maletica de palo todos los años a ir a una convención, y había búsqueda de Dios en la madrugada. No era como ahora que la gente va a pasear a las convenciones. La gente iba a buscar a Dios, y el Espíritu Santo levantaba la voz profética y hablaba a Cuba, hablaba a la iglesia cubana. Lo que estamos viviendo hoy, hace 40, 50 años a Dios lo dijo. No nos sorprende. Y lo que tenemos que tener es memoria de fe, que fue lo que le faltó a Israel. Olvidaron las promesas del pacto. Pero iglesia cubana, hay que escribir la visión. Y en esta noche, en este punto número 2, te tengo que recordar cuál es la visión. Dios le ha dado 3 grandes promesas a la iglesia cubana. Cuando uno recopila todo el trato que Dios ha tenido con la iglesia cubana, lo puede resumir en 3 grandes promesas. Promesas proféticas, promesas redentoras, promesas cristocéntricas que exaltan a Jesús. Primera promesa: Dios ha dicho que Cuba será escenario de un poderoso avivamiento de salvación y de milagros para la gloria del Señor. Dios ha dicho una y otra vez que uno de los avivamientos más grandes de la historia van a suceder en Cuba, y que Dios lo va a hacer con los cubanos, que no va a venir ningún ministerio de afuera a avivar al pueblo, que la gente que Dios ha estado preparando en el anonimato van a ser los instrumentos ungidos para ministrar la gloria de Dios en medio de esta nación. Y puedo recordarte muchos casos. Una vez en el Diezmedo, al aire libre, bajo el pastorado del Dr. Hunter, dábamos un culto de 1000 y tantas personas al aire libre. Y esperábamos esa noche un gran evangelista que venía. Se decía que era uno de los 3 evangelistas más usados en Estados Unidos. Y llegó el evangelista, un poquito más alto que yo, un hombre de Dios. Llegó, se bajó del carro que lo trajo, y cuando fue a entrar al patio al aire libre, se dio con el arquitrabe en la frente y cayó a la larga. Todo el mundo dijo: wow, un ataque del diablo. Se levantó el hombre, le pusieron ahí hielo, salió a predicar. No sucedió nada extraordinario esa noche. Se veía a él predicando y ministrando, pero tenso. Y todo el mundo decía: no, el golpe que se dio no es para menos, guapo es que está predicando. Hizo el llamado, algunas personas aceptaron a Cristo, oró por milagro. El único milagro fue un insecto que le salió de un oído a un hermano. El milagro de la noche, no ocurrió más nada. Y cuando estábamos en medio de eso, ya él tenía una agenda preparada para ir por todas las provincias, y de pronto el hombre, con tremenda humildad, tomó el micrófono y dijo: hermanos, mientras yo predicaba, Dios me decía: ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y cada vez Dios me ha dicho más fuerte: ¿qué tú haces aquí? Terminé el sermón
por respeto, pero lo que sentía era ganas de salir corriendo. Y ahora estoy claro de lo que Dios me está diciendo. Yo no hago nada aquí, cancelo la agenda que tengo, me regreso a Estados Unidos, porque lo que Dios va a hacer en Cuba, lo va a hacer con la iglesia cubana, lo va a hacer con el remanente fiel. Aleluya. Después vendrán los ministerios, pero esto se está cerrando cada vez más como Jericó. Nadie sale, nadie entra. Oh, nos aprietan por dentro, nos aprietan por afuera. Y uno dice, ¿hasta cuándo el tornillo de banco este da vuelta? Deja que dé vuelta, deja que dé vuelta, que no es la mano del hombre, es la mano de Jehová, de los ejércitos. En que en medio de la crisis va a traer un verdadero avivamiento, como el del libro de los Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, predicadores ungidos anunciando un mensaje cristocéntrico, convicción de pecado en el pueblo, multitudes consagradas y convertidas a Cristo, señales, milagros, prodigios, unidad, santidad, servicio en la iglesia, renovación en la adoración, crecimiento permanente, familias completas bajo el señorío de Jesús. Lo que viene para Cuba no hay templo que lo aguante. Lo que viene para Cuba no hay templo que lo contenga. Los cultos van a ser en la calle, en las plazas, en los parques, al aire libre o en los estadios. Donde Cristo fue prohibido, Cristo será predicado y Cristo será exaltado. De repente de Dios viene. Y no hay diablo que los pueda impedir. No hay demonio que los pueda impedir. No hay impío que los pueda impedir. No hay pactos demoníacos que lo puedan impedir. No hay maldiciones generacionales que lo puedan impedir. No hay lugares altos que lo puedan impedir. No hay brujos que lo puedan impedir. La letra del año, nada lo puede impedir. La última palabra la tiene el Señor sobre esta nación. Eso hay que escribirlo en tablas, para uno levantarse por la mañana y ante Él no hay decir sí, pero hay misericordia, hay gracia, hay promesas, hay fidelidad de Dios, hay una visión, hay un trato del cielo. Segunda promesa que hay que recordar es que Jesucristo va a ser coronado como el Señor de Cuba. Ha dicho el Espíritu Santo, la hora viene y la hora es donde Cristo va a ser reconocido como el Señor de Cuba. Los cubanos han adorado al palo, a la piedra. Los cubanos han practicado brujería, ocultismo, satanismo. Los cubanos han adorado a los muertos disfrazados de mártires. Los cubanos han endiosado al hombre, al líder, y le han rendido adoración. Pero viene la hora, viene el momento, viene el tiempo de Dios, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo va a ser exaltado en Cuba a golpe de milagros. Los cubanos se van a perder la bendición. Bienaventurado el que no vio y creyó. Esa se la perdió el cubano. El cubano para creer tendrá que ver, pero va a ver. Milagros no antes vistos van a suceder en Cuba. El avivamiento en Cuba es a golpe de milagro, humillando a las tinieblas. Oh, la brujería no va a funcionar. La consulta con espíritu se va a interrumpir. Los aires se van a cargar de gloria de Dios, de presencia de Dios, de gracia de Dios, de majestad de Dios. No va a haber que esperar que pase un evangelista por un lugar. El discípulo más sencillo, más anónimo, tendrá de nuevo para predicar en cualquier lugar y para decir en el nombre de Cristo: no tengo plata ni oro, pero levántate y anda en el nombre de Jesús. La hora llega
donde Cristo va a ser exaltado en Cuba, donde Cristo va a ser la noticia de los cubanos, las maravillas de Jesús. Ahí donde prohibieron que el nombre de Jesús fuera hablado, en esos canales de televisión que nadie ve, ahí se va a mencionar el nombre de Jesús. En esa prensa que nadie lee, ahí van a aparecer las maravillas de Jesús. Dios le entrega los medios de comunicación a la iglesia cubana para que Cristo sea exaltado en esta nación. La hora viene y la hora es donde los cubanos van a entender que el patrón de Cuba no está en el cobre, que el milagroso de Cuba no está en el rincón, sino que el patrón, el milagroso, está a la diestra del Padre, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Eso viene sobre Cuba. Pero hay una tercera promesa que hay que recordar, aplicando el principio de Habacuc de escribir la visión, de someternos a la visión. Y es que Dios ha dicho una y otra vez, que Cuba va a ser un centro misionero mundial para la gloria del Señor. Y cuando uno recuerda eso, y cuando uno ve la historia, y cuando uno ve que ya se está cumpliendo eso, los cubanos están saliendo al mundo y están siendo de bendición donde quiera que llegan. Al norte, al sur, al este, al oeste. Hay cubanos regados por todo el mundo. Y cuando tú llegas y te los encuentras, los pastores dicen: estos cubanos me cayeron del cielo, son un regalo. Han encendido la iglesia. Y no porque seamos mejores, sino porque a lo débil del mundo escogió Dios. A lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no era nadie, a ese escogió Dios para que nadie se jalte en su presencia. Cuba no estaba en la agenda de nadie. El diablo quiso convertir a Cuba en un centro de ocultismo mundial. La gente paga pasajes para venir a Cuba a hacer brujería. Cuba tiene reconocimiento en el rango de las tinieblas. Gloria a Dios. Y la gente viene a practicar esos hechizos. Los hombres han querido convertir a Cuba en un centro de ateísmo mundial, en una trinchera de filosofías humanistas para invadir el mundo. Pero llega la hora donde Dios cancela la agenda del diablo, donde Dios cancela la agenda de los impíos, y Cuba será consagrada como un centro misionero mundial para la gloria del Señor. La gente va a venir a ver la gloria de Dios que se está manifestando en Cuba. Y no solamente la gente va a venir, las puertas se van a abrir y nadie las podrá cerrar. Y los cubanos van a salir a las naciones dando de gracia lo que de gracia han recibido. Los cubanos que tienen ese mestizaje racial para mezclarse en cualquier cultura. Oh, gloria a Dios. Ahí nos usa Dios en Europa, en Asia, en África, en el norte, en el sur, en América del Norte, en la Patagonia. Nos usa Dios, y tal parece que hay cubanos por sus rasgos que nacieron en cualquiera de esos lugares. Dios va a infiltrar a los cubanos en el mundo como misioneros, y las barreras raciales que son de impedimento para que avancen las misiones se van a caer con los cubanos. Porque hay cubanos que pueden ir a cualquier parte del mundo y tal parece que nacieron allí. Aquí hay algunos que veo que parecen árabes, europeos, asiáticos. Dios nos va a mezclar en el mundo. Dios va a usar en los cubanos el nivel intelectual de los cubanos. Decíamos en estos días que hay naciones del mundo que están cerradas al evangelio, que nadie puede ir si no es un profesional. Como único puede entrar alguien es que entre como profesional a servir en la nación. Y en el primer mundo los profesionales no quieren saber de visiones. Aunque son buenos cristianos, no están dispuestos a dejar su inversión en la vida por irse al campo misionero. Por aquí están los cubanos, ingenieros, médicos, abogados, gloria a Dios, enfermeros, docentes. Aquí están los cubanos que estudiaste cantidad, tomaste el título y no te sirve de nada ahora porque el sueldo no te alcanza ni para un cartón de huevo, pero no botes el título.
No lo botes, ponlo en un cuadro y ponle arriba: visa misionera. Esta es mi visa misionera para ir a las naciones. Esa va a ser tu entrada a lugares donde Dios te va a mandar. Por eso no te apures en emigrar, espera que Dios te envíe. No te apures en escapar, espera que Dios te lance a las naciones. Y Dios va a usar en los cubanos el espíritu de negación del cubano. Esa resistencia creativa que alguien dijo por ahí, esa va a usar Dios para su gloria, diablo. La va a usar Dios para su gloria. El cubano está hecho de un material que todavía tiene que venir la NASA para investigar de qué se trata. El cubano no se quiebra, el cubano no se rinde. Lo mismo cocina con combustible, que con la hornilla eléctrica, que con leña, que con carbón, que hace fuego con 2 palitos. El cubano tú lo sueltas en cualquier lugar, sin recursos ninguno, y ven a los 6 meses, ya hizo una casa. No le permite no le pregunte de dónde sacó los materiales, pero ya hizo la casa. El cubano toma agua purificada, toma agua de tubería, toma agua de laguna, toma agua de charco y no le sucede nada en el estómago. Inmunes. El cubano come todos los días lo mismo, pero no parece lo mismo. Toma una croqueta el lunes y la hace a la pitipuá, el martes a la Gordon Blue, el miércoles a la grillé, el jueves a la parrillada. El cubano resiste y avanza por la misericordia de Dios. Mira, mi hermano, eso lo va a usar Dios. Nosotros hemos pasado el seminario misionero más grande de la historia, o el seminario de día a día, de hora en hora, de comida en comida, de batalla en batalla, y al final todo lo que el diablo trató de idear para cautivarnos y destruirnos, Dios lo va a usar para la alabanza y para la gloria de su nombre. Por eso, iglesia cubana, escribe la visión. Levántate todos los días y di: Cuba, escenario de avivamiento. Jesucristo, el Señor de Cuba. Y Cuba, un centro misionero mundial. Se fue la luz, Cuba, escenario de avivamiento. Jesucristo, el Señor de Cuba. Y Cuba, un centro misionero mundial. No vino el pan, Cuba, escenario de avivamiento. Jesucristo, el Señor de Cuba. Aleluya. Hoy Cuba, un centro misionero mundial. Hay que abrazarse y mirar hacia arriba. Si uno mira hacia los lados se marea. Si uno escucha las noticias se envenena. Biblina, todos los días biblina. Una porción de biblina en la mañana, una porción de biblina al mediodía, una porción de biblina antes de acostarte. Biblia. Aleluya. El justo por su fe vivirá, dice la palabra. El justo por su fe prevalece. Ahora, cuando sube el telón, tercera escena, capítulo 3. Si hay que terminar, predicador, capítulo 3. En el capítulo 3 vemos que todo cambia. El profeta se deleita en la visión de Dios. En el capítulo número 1 se queja de la visión de Dios. En el capítulo número 2 comprende y se somete a la visión de Dios. Y en el capítulo 3 vemos a un profeta, Habacuc, que ahora está deleitándose en la visión de Dios. Comienza el capítulo 3 con un cántico de alabanza,
con una exaltación a Dios, con una intercesión, confiando en la manifestación de la majestad de Dios. Mira cómo comienza el capítulo 3, que es diferente. Parece otro Habacuc, pero es el mismo. Lo que cambió fue el alma, se enfocó, abrazó la visión. Y comienza Habacuc diciendo: Señor, oí tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, que vengan los caldeos, que venga lo que venga. Al final tú tienes un propósito. En la ira, oh Dios, acuérdate de la misericordia. Y comienza Habacuc a exaltar a Dios y a proclamar la visitación de Dios. El Señor vendrá, o el Señor se manifestará. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Allí estaba escondido su poder. Termina el libro de Habacuc con un cántico de exaltación a la majestad de Dios. Habacuc comienza a ver el futuro y dice: wow, lo que Dios va a hacer es grande. Dios nos va a visitar, Dios va a disciplinar al pueblo, pero al final Dios va a manifestar su gloria. Y la atmósfera en el alma de Habacuc cambia. Se fue la queja y todo se llenó de alabanza en el corazón del profeta. Y en medio de esa alabanza, Habacuc hace una declaración extraordinaria, que es el sello de este libro, cuando dice: Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Mira, cuando uno entra en la atmósfera de la alabanza, de la adoración a Dios, mirando el futuro con esperanza y con confianza, mira, uno se eleva, uno sube, y no es gravitación, no, es fe. Uno sube y comienza a andar en las alturas, y comienza a mirar los mismos problemas, pero desde arriba, como Dios los ve, y comienza a decir: el escenario se está preparando para que los cielos se abran y para que la gloria de Dios descienda sobre esta nación. Entonces, ¿qué Dios nos quiere decir en tercer lugar? En primero, deja la queja, iglesia cubana. En segundo lugar, escribe la visión, iglesia cubana, para que no te desenfoques. Y en tercer lugar, la iglesia cubana invita a Dios a que nos visite. ¿Cómo? Con tu alabanza, con tu estilo de vida de adoración. Canta, iglesia cubana. Canta en la casa, canta en la calle, canta en la escuela, canta en el trabajo, canta en la cola, ve cantando por las calles, ve saltando a Cristo diciendo: sí, Señor, los cielos se van a abrir y tu gloria va a descender. Dios está esperando recibir eso de la iglesia cubana, esa ofrenda diaria. Qué diferente es cuando el justo, en vez de quejarse como el impío, alaba a Dios. Por la maldición de los justos, por la maldición de los impíos, dice la Biblia, la ciudad, la nación es empobrecida, pero por la bendición de los justos será exaltada. Uno tiene que perfumar la atmósfera de Cuba cada día, de alabanza, de adoración. Adoración no es un tiempo aquí, adoración es un estilo de vida donde quiera que tú estás. Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando salmistas en este tiempo. Dios está buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que perfumen la atmósfera espiritual de esta nación con alabanza al Dios viviente. Por su iglesia, levantémonos con un cántico, salmo, himnos, cánticos espirituales. Levantémonos cada día con una alabanza. Hay un repertorio tan amplio hoy como que hay para escoger. Levántate con un cántico. ¿Has tenido esa experiencia que se te pega una canción y tú te sorprendes tarareándola y cantando por la calle? Alguien pasa por al lado tuyo y te dice:
Se está fanatizando. No, no es fanatismo, es pasión. Es avivamiento que está produciéndose ya aquí adentro. O es que tú estás sintiendo lo que viene. Ya tú ves la nube, viene la lluvia tardía, y ya tú estás celebrando por adelantado la visitación del Dios Todopoderoso. El libro de Habacuc termina con esa atmósfera de adoración. Y si uno contextualiza el libro de Habacuc, uno puede decir, sí, aunque no haya combustible, aunque no haya pan, aunque no haya huevo, aunque no haya proteína, aunque no haya, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios está buscando eso de la iglesia cubana. Una iglesia que lo invite. Diga, Señor, ven. Señor, visítanos. Y quiere que te diga algo. Lo que va a suceder en Cuba va a ser impactante. El desenlace de esta nación va a ser sorprendente. Uno llega a cualquier lugar y la gente te pregunta, ¿qué va a suceder en Cuba? Y tú dices, yo no sé. Pero una cosa sé, va a suceder. Una cosa sé, Dios va a cumplir lo que ha dicho. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No lo sé. Pero de repente de Dios viene, el viento recio viene, el estruendo viene, viene la sanidad para esta tierra, viene la gloria para esta nación. Usted lo sabe y te lo tengo que decir en este final. Siempre que ha habido transición generacional en Cuba, ha habido un avivamiento, ha habido una visitación de Dios. Primera visitación de Dios en Cuba fue en los 50, cuando vino la primera transición entre la primera generación evangélica en Cuba y la segunda. Esa primera que surgió en el 1920 con los primeros misioneros y caminó toda la década del 20, del 30, del 40. Cuando llegó el 50, esa generación tenía que pasar y se iba a levantar una nueva generación. Y Dios, que sabía lo que venía al final de los 50, Dios llegó primero y trajo un avivamiento en Cuba. Ahí están las campañas en el estadio Guadina de Camagüey, en el parque infantil de Holguín. Ahí están esas grandes campañas que sucedieron, que multitudes vieron la gloria de Dios. Y cuando hubo un cambio de sistema en Cuba y los misioneros fueron expulsados, ya había cosecha, ya habían obreros cubanos, ya había una segunda generación que fue el resultado de ese primer avivamiento que ocurrió en los 50. Esa generación fue la generación del desierto, la que caminó los años 60, los difíciles años 70, donde eras vituperado públicamente por ser cristiano, donde no podías estudiar carrera universitaria por ser cristiano, donde aunque fueras el mejor trabajador, venía un televisor viejo y se lo daban a cualquiera y le pasaban por arriba al cristiano, donde te paraban en un matutino para humillarte porque era hijo de cristiano. Esa generación pagó el precio. Las iglesias pequeñas, una iglesia con 30, 40 miembros podía ser que era una gran iglesia. Una iglesia con un piano de madera podía decir que tenía una orquesta. Los cultos eran a capela, con una pandereta de chapa, con una maraca improvisada, bajo un bombardeo de piedra, con un paraván en la puerta para que los objetos no entraran y golpearan a nadie, gritándote aleluya por las esquinas, y pagando a la gente para que le hiciera imposible la vida a los pastores. ¿Y cuál era el pronóstico del diablo? Cuando esos ancianos, cuando esa gente se ponga viejo y se muera, ya no va a haber cristianos porque no hay jóvenes en las iglesias. Vamos a tomar los templos para funeraria. Así dijo un funcionario en este país. Y cuando llegó el momento, final de los 80, que esa generación ya estaba menguando y tenía que levantarse una nueva generación, vino el segundo avivamiento en Cuba de final de los 80. ¿Cómo vino de repente? ¿Quién lo provocó? Todavía no se sabe. Lo cierto fue que Dios empezó a levantar gente y empezaron a venir campañas y milagros y gente a venir a Cristo. Las iglesias se llenó de jóvenes. El pronóstico del diablo fue cancelado. Se multiplicaron las iglesias. Familias completas empezaron a venir a los pies de Cristo.
profesionales se convirtieron. Gente dejó los carneses de filosofía humanista y se consagraron a Cristo, aún como pastores. Se multiplicaron las iglesias. Vino la multiplicación de las casas culto. Permiso no tienen. Casa culto, casa llena, tumba pared, abre puerta. Oh, expándete a la derecha y a la izquierda, que te mete preso, que venga el camión de la policía. Y aquí está la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Vino la famosa década de los 90, la década de la cosecha. Y vino el crecimiento que vemos hoy en día. Ahora, cuando uno se pone a ver nuestra actualidad, y hay una generación, la tercera generación, que va menguando. Y hay una cuarta generación que son los jóvenes que están aquí. ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Dónde están los jóvenes que sueñan aquí con una visitación de Dios? Que se están levantando. ¿Y qué le vamos a entregar? Una religión de domingo, una tradición de eventos especiales. Nuestros jóvenes lo que quieren es fuego. Estos jóvenes lo que quieren es avivamiento. Estos jóvenes lo que quieren es Pentecostés. Estos jóvenes lo que quieren es ver la gloria de Dios en esta nación. Y Dios lo va a hacer de nuevo. Han pasado 30 años, 35 años. Es el Kairos de Dios. Es el tercer gran avivamiento. La transición de la tercera a la cuarta generación. La primera generación, la de la promesa. La que le creyó a Dios que Cuba iba a ser evangélica. La segunda generación, la del precio. La que tuvo que pagar el precio para que la visión no muriera en Cuba. La tercera generación de los adultos que están aquí, la de la presencia. La que hemos tenido que luchar por no sustituir la presencia de Dios con nada. Y hay una cuarta generación que se levanta, la del poder, la de la autoridad, oh, la de la unción, para recoger la gran cosecha e irse a las naciones como embajadores de Cristo. Entonces, en este final, ¿cómo te lo puedo representar, hermano? Hay que abrazarse a la visión. Hay que enfocarse en lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo te lo represento ya en este final para orar? Porque si no, esto se convierte en una vigilia. Pero es que el tema no tiene para cuándo acabar. ¿Cómo te lo represento esto en este final? Que se te quede aquí. Que tú entiendas de qué se trata. Te lo represento de esta manera. ¿Has visto un torneo de atletismo, el deporte rey? Todo torneo de atletismo termina con una disciplina, con una carrera. Siempre la dejo para el final porque es la más impactante. Y es el relevo de 4%. En una final de atletismo siempre se cierra con un relevo de 4%. ¿En qué consiste? Gloria a Dios, el relevo de 4%. 4 corredores por cada equipo que corren 100 metros. 100 metros por cada corredor, 400, una vuelta a la pista. Todo ocurre en 37 segundos. Es un abrir y cerrar de ojos. Por lo general son 8 equipos con 4 corredores, 32 corredores en la pista. Y cada cual tiene que correr 100 metros. Y tiene que entregarle a su compañero el batón, la estafeta. Tienen que tomarlo, hay una zona para tomarlo. No se puede adelantar a buscarlo, ni se puede atrasar, porque el equipo es descalificado. Hay una zona donde hay que hacer el cambio perfecto. No vale solo con tener los corredores más rápidos. Hay que hacer el cambio exacto, porque el menor parpadeo perdiste la carrera. Hubo una carrera de 4% que fue llamada la carrera de la historia hasta este momento. Y fue la que sucedió en el campeonato de atletismo donde se enfrentó la cuarteta de Jamaica y Estados Unidos. Jamaica había destronado a Estados Unidos en los 100 metros y en los 200 metros con Usain Bolt, estableciendo récord del mundo. Y lo que le quedaba a Estados Unidos era ganar el 4%. Por lo tanto, apostaron a esa carrera con todo. Tenía Estados Unidos un gran corredor que era Tyson Gay. En ese momento considerado el mejor rematador
de la historia. Por lo tanto, Estados Unidos guardó su mejor corredor para los últimos 100 metros. El mejor en los últimos 100 metros. Jamaica, con Usain Bolt como capitán, lo puso en la tercer tramo, en la curva, de los 200 a los 300 metros, porque entendía que si Usain Bolt sacaba un poco de ventaja y le entregaba a Zapa Powell el batón, Zapa Powell podía correr hacia la meta y rematar a Tyson Gay. Eran dos estrategias completamente diferentes. Gloria a Dios. Y todo estaba listo para la carrera de la historia. Olvídese de los demás carriles, carril 3 y carril 4. Jamaica y Estados Unidos. Mi esposa, mi hijo y yo la vimos en un televisor pequeño de blanco, negro y gris. Eran los tres colores. Y le dije, péguense a la pantalla y miren al centro. Olvídense lo demás. No tomen agua ni vayan al baño, porque esto dura 37 segundos. Sonó el disparo. ¿Quieres ver la carrera? Sonó el disparo. Y cuando sonó el disparo salieron los corredores, carril 3 y carril 4, Jamaica y Estados Unidos, salieron a toda velocidad. Era la primera curva de los 100 metros y corrieron e hicieron el cambio de manera exacta. El narrador desgarraba su garganta más que yo, narrando la carrera de la historia, y no había hasta ese momento ventaja por ninguno de los dos equipos. Tomaron el batón, la estafeta a los segundos corredores que corrieron la recta hacia los 200 metros. Se veían las piernas veloces, poniéndole toda velocidad. Y cuando hicieron el cambio exacto. No había ventaja ni para Jamaica ni para Estados Unidos. Ya uno veía que iba a ser una carrera electrizante. Tomó el batón Usain Bolt. Y si usted ha visto correr Usain Bolt, sabe de qué yo estoy hablando. Empezó a abrir las turbinas Usain Bolt. Sus largas zancadas empezaron a marcar un tremendo ritmo, pero el corredor de Estados Unidos se le pegó con gran velocidad. Y cuando hicieron el cambio, Jamaica cambió primero. Por fracciones de segundo, Jamaica hizo el cambio perfecto, entregándole Usain Bolt el batón a Zapa Powell. Estados Unidos estaba apostando todo a Tyson Gay y fue a entregar el batón a Tyson Gay. Y cuando lo fueron a hacer, se cayó el batón. Hicieron mal el cambio. Tyson Gay no se lo creía. Estados Unidos se lanzó en la pista a llorar. Habían perdido la carrera de la historia. Jamaica llegó a la meta. Récord del mundo hasta ese momento, 37.04. Ya después lo rompieron y lo bajaron de 37. Jamaica celebró la victoria. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue en la efectividad de hacer el cambio. ¿Y qué te quiero decir en esta linda noche para terminar? Hubo una primera generación, la generación de la promesa, que corrió el primer tramo y entregó un legado cristocéntrico, bíblico, pentecostal y misionero a una segunda generación. Una segunda generación, la del precio, que corrió el tramo de los 60, de los 70, de los 80 y nos entregó a la tercera generación ese mismo legado. Y ahora estamos aquí a punto de hacer el tercer cambio. Aquí está la cuarta generación esperando que le entreguemos el legado de la visión de Dios. Por lo tanto, en esta noche hay que tomar una decisión. O lo dejamos caer, o se lo entregamos a estos jóvenes, diciéndole: sí, la visión se tarda pero se apresura. La visión parece que se tarda pero se va a cumplir. Dios no va a visitar joven. Oh joven, no te desenfoques. Viene la gloria de Dios a esta nación. Ahora termino diciendo esto. Tú sabes lo que más me gusta de un 4%. El último corredor. El último corredor, cuando usted ve el último corredor, él está en un espacio de 5 metros. No se puede adelantar y no se puede atrasar. Pero usted lo ve desesperado, diciéndole al que viene corriendo: apúrate, dámelo ya. Estoy desesperado para ir hacia la meta. ¿Habrá aquí algún joven que esté así en esta noche diciendo: dámelo ya, entrégame ese legado, entrégame ese fuego? ¿O hay alguien aquí
en esta noche que abraza la visión.